Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer siempre acompañarte. Muchas gracias por los mensajes, los saludos. Que Dios les bendiga muchísimo. Gracias por estar siempre allí en la sintonía de Identidad. Hoy vamos a conocer a José Luján, un hombre que desde su juventud ha clamado a Dios y hoy su vida es un instrumento vivo de predicación para las futuras generaciones. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. José Luján tiene 49 años, es oriundo de Perú, nacido en la ciudad de Ica, tiene 3 hermanos. Estudió pedagogía en música en su ciudad natal y actualmente se desempeña como profesor en un colegio adventista en Lima, la capital del país. Cuando era estudiante, unos conocidos adventistas lo invitaron a trabajar en el profesorado en el momento en que era practicante de la religión católica. Con los años se bautizó y le dieron trabajo oficial en un colegio de la Corporación Adventista. Siendo bien joven, también estudió en un seminario para convertirse en sacerdote, siendo muy activo en grupos católicos y siempre con la meta de entregar el Evangelio. Y en el último tiempo ha leído 3 veces el libro El conflicto de los siglos, el cual cambió su vida y su entendimiento de la palabra del Señor. Vamos a conocer a José. Quédate en Identidad. ¿Pides a Dios respuestas? ¿No encuentras una salida en tu vida? Hoy vamos a tener a José Luján, un hombre que a través de su historia nos enseñará cómo Dios nos conduce a la verdad. Y él ya está aquí con nosotros para conversar, así que le vamos a dar la bienvenida. Adelante, José, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en Identidad, por haber tenido la valentía de haberte inscrito al link un.nuevotiempo.cl/mi testimonio y estar hoy con nosotros conversando acerca de tu historia. ¿Cómo estás, José? Muchas gracias, Ángela. Muy bien, desde la ciudad de Lima ahorita. Estoy en el Colegio Adventista El Salvador, donde laboro aquí en el área de música. Y estoy muy contento de poder participar en este programa Identidad. Excelente, nosotros también felices de tenerte y vamos a escuchar un poco a los niños ahí corriendo detrás que estás en el colegio y de paso agradecerte por tomarte aquí un tiempo, un espacio en tu trabajo en el colegio para estar aquí conversando. Así que muchas gracias y gracias por la valentía de estar aquí con nosotros conversando. De hecho, voy a hacer un paréntesis, una invitación a nuestros amigos quienes están viendo, escuchando el programa. Si tienes una historia que contar, cómo Dios ha transformado tu vida, cómo en un momento fulminante de tu vida has clamado al Señor y Él ha respondido a esa oración, inscríbete. Es gratis, por supuesto, un.nuevotiempo.cl/mi testimonio para que estemos aquí conversando acerca de tu historia como lo está haciendo hoy José para la Nuevo Tiempo. Así que bueno, felices de tenerte, José, y vamos a estar allí atentos a tu testimonio, si te animas a estar aquí con nosotros conversando. José, bueno, comentabas que estás allí en el colegio, en Perú, eres docente y en el área de iglesia, algo en particular que te guste también allí apoyar, José. Bueno, yo trabajo en el Ministerio de Música también, dentro de las iglesias donde ayudo, de tal manera que los niños, adolescentes y también los adultos pueden aprender a tocar un instrumento musical y aprendan a alabar, ¿no? Aprendan a alabar el nombre de Dios de tal manera que se desarrollen tanto en su carácter como también desarrollen la alabanza dentro de sus iglesias. Ese también es mi labor. Excelente, es maravilloso ver cómo Dios te ha entregado ese don y ese talento para enseñar todo ese conocimiento que el Señor te ha permitido adquirir, entregarlos allí a los peques del hogar, a los adolescentes también, para alabar y glorificar el nombre de Dios, un área tan importante, tan especial que es para Dios como lo es la música. Así que deseo que Dios te siga dirigiendo allí enormemente, tus dones, tus talentos, los planes también que tienes allí a futuro. Hablábamos por interno con tu magíster para la Universidad Adventista, en algún futuro también enseñar allí, docencia en la universidad. Bueno, que Dios te bendiga muchísimo, que sigas allí enriqueciendo tus dones y tus talentos para la obra del Señor. José, pero no siempre fue así y vamos a irnos atrás un poco porque tú
llegaste a un seminario de sacerdote. Bueno, cuéntame allí cómo fueron esos inicios, cómo conociste del Señor, qué fue lo que sucedió en ese seminario y cómo empezaste a clamar a Dios, a preguntar, a hacer muchas preguntas sin Sí, obtener respuestas, posibles respuestas. Bueno, cuéntanos, José. claro, cómo no. Bueno, yo soy de la ciudad de Icas, al sur de Lima, más o menos a 4 horas en auto, y yo he vivido toda mi vida allí. Allí he nacido en una ciudad, en la zona campestre, en lo que es en San Juan Bautista. Y bueno, me desarrollé en mi adolescencia, mi niñez, formando un coro dentro de la iglesia católica, y también ayudando en lo que era la catequesis. Sin embargo, me preguntaron, ¿tú tienes muchas cualidades para poder ser sacerdote de la Iglesia Católica? Y yo en un momento dije, no, porque yo tengo otros planes, bueno, quiero estudiar una carrera, pero al final accedí, ingresé al seminario, estuve más o menos 3 años y medio en el seminario, y en el transcurso, pues, yo me iba haciendo preguntas, ¿no? Me iba haciendo preguntas a Dios. Por ejemplo, le preguntaba a Dios, ¿por qué creaste este mundo? ¿Para qué el ser humano está en este mundo? ¿Cuál es su fin del ser humano en este mundo? Y también le preguntaba a Dios, ¿por qué encontré una caña brava en la punta de un cerro que está desierto? Los que conocemos la caña brava o la raíz de una caña brava, solo se da en el agua. Y yo estaba pues a 400 metros de altura y todo estaba desértico. Yo decía, o aquí hubo agua por cantidad y esto estuvo cubierto por agua por mucho tiempo y ahora solamente vemos desierto. Esa cosa me preguntaba Dios y Dios en un momento me va a decir, hasta aquí nomás, José, hasta aquí vas a llegar, y me hace salir del seminario. Entonces yo le pregunto a Dios, ¿y ahora por qué? No entiendo. Si yo quería ser sacerdote, ¿por qué me hace salir? Entonces, Pero ya ven, fuera de... José, ¿cómo te dio esa salida? Porque tengo entendido, era que te dijeron, no, ya no puedes seguir en el seminario. No es que tú hayas decidido conversando con Dios, Dios, ya no voy a seguir. No, no fue así la situación, José. Así es. Dijeron, no, hasta aquí nomás, José, no va a salir a Lima. Y yo, en el orden de mi corazón, decía, ¿pero por qué? Cuando ya estoy afuera, empiezo yo a ver qué voy a hacer, pues, ¿no? Tengo que estudiar algo, ¿no? Bueno, me gustaba lo que era la historia, me gustaba lo que era la comunicación. Sin embargo, no me daba cuenta que yo tenía, pues, el talento y la pasta para la música. Y decido postular a la escuela de música donde vivo. Ingreso con el primer lugar y me mantengo como alumno becado por cerca de 5 años, ¿no? Por nivel académico, y también salgo con el mejor puntaje al final de la carrera, ¿no? Es así como yo termino la carrera de música y empiezo a trabajar, incluso empiezo a trabajar antes de haber terminado. Ya en el tercer año de música empiezo a trabajar en un colegio adventista, ¿no? Por la invitación de un pastor. Y ya había un contacto con un profesor adventista dentro de la escuela de música. Ese contacto me permite conocer un poco más a través de la amistad cómo es que Dios obra. En un momento llegamos a estudiar la Biblia, pero mi oposición fue, no, ustedes quieren convertirme, ustedes quieren bautizarme. Y él me dijo, no, mira, si quieres no te hablo de bautismo, no te voy a hablar de bautismo, pero estudiemos la Biblia. Así que empezamos a estudiar la Biblia, y ahí es cuando me doy de muchas verdades que la Biblia tiene. Eso me marca, eso me hace abrir los ojos, y yo te dejo el pase para que tú sigas haciendo las preguntas. No, adelante, José, esta es tu historia, tú empiezas a contar nomás porque es sumamente interesante cómo Dios, bueno, te deja finalmente con la carrera de música, licenciado allí en la carrera de música, tomando excelentes notas, y te encuentras con este docente también que tiene mucho feeling también porque tú respondes muy bien ante la carrera, tienes excelentes notas y te motivas a estudiar la Biblia con él, tal vez con un poco de temor, decir, no, pero nada de bautismo, usted me quiere llevar a su iglesia, y es lo típico, hay prejuicios, siempre hay prejuicios, pero para estudiar la palabra de Dios, el Señor necesita humildad, sinceridad, afuera el orgullo, nada de prejuicios, y un corazón sincero, hablándole al Señor, Señor, muéstrame la verdad.
¿qué tienes por decirme en tu palabra? Si tú crees en la Biblia, crees que es inspirada por Dios, empieza adelante a dar el paso de fe. Y yo voy a aprovechar aquí, José, que me diste el pase para que nuestros amigos se motiven a solicitar gratuitamente el material que ofrecemos en Nuevo Tiempo. Tienen que ingresar al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Hay temáticas de todo tipo: Daniel, Apocalipsis, básico de la Biblia habla, para adolescentes, yo en el universo. Y empiezas con este caminar de estudiar la Biblia, y en tu caso, José, con este profesor. ¿Y qué empieza a pasar por tu vida? Porque empiezan temáticas a darte una claridad, a quitarte esa venda de los ojos. El sábado, el estado de los muertos, ¿cómo empieza ahí ese proceso en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios y esas respuestas a algunas preguntas que habías hecho un tiempo atrás, José? Muchas gracias. Yo le agradezco a Dios de verdad aquí públicamente por haberme mostrado a través de su palabra las verdades que estaban ahí, ocultas. Por ejemplo, la primera verdad es el estado de los muertos, ¿no? Yo creía, por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica, que los muertos pues están en el purgatorio, y algunos están en el cielo y muchos están en el infierno. Pero cuando voy a la Biblia demuestra que el muerto está descansando en un sueño profundo y no tiene conocimiento de nada. Eso me trajo paz, porque yo decía, ¿y qué pasará con los abuelitos, los tíos que han fallecido? ¿Cómo los sacamos de allí? Bueno, cuando yo descubro eso, empiezo a entender que Dios es amor. Después descubrí que el día sábado es el día que Dios estableció. Yo antes incluso le decía a los jóvenes a quienes enseñaba en la Iglesia Católica que vinieran a la iglesia una vez a la semana y una hora, que era la misa, ¿no? Decía, vénganse a la misa una hora nomás, y ya, después van a hacer sus cosas. Pero cuando descubro que es todo un día de 24 horas, de puesta del sol a puesta del sol, y es más, es un día agradable, de descanso, entendí que Dios es un Dios que todo lo sabe, todo lo hace con sabiduría. Y descubrí más, por ejemplo, el perdón de los pecados, ¿no? Que los pecados están sepultados, ¿no? A veces tenemos ese remordimiento de que está siempre allí y Dios me perdonará, ¿no? Y que el pecado está sepultado en lo profundo de la mar. Y por supuesto, pues, la verdad de la segunda venida que me marcó, me dejó con los ojos más abiertos todavía. Que, o sea, Jesús está por venir y nosotros no estamos preparados, no estamos listos. Bueno, eso hizo que yo sentara cabeza. ¿Dónde estoy parado? O ¿dónde estoy sentado, en otras palabras? Y al momento no tomé la decisión de bautismo, pero más adelante, ya dentro del colegio adventista, trabajando todavía como profesor no adventista, me dieron esa oportunidad de trabajar en el colegio adventista, incluso siendo estudiante de la escuela de música, todavía estaba en tercer año de escuela de música, y me dieron la oportunidad de trabajar con los alumnos. Dios creo que vio esa cualidad, porque no hay otra explicación. Dios es el que hace todo, ¿no? Yo trabajé, me enseñan la Biblia, y ese mismo año me bautizo. Amén, qué bendición, José, cómo Dios empieza a dar respuesta a tus interrogantes paso a paso, poco a poco, tú con ese corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios, a entender muchas cosas, a dar claridad en tu vida, a dar paz, a dar una sabiduría que solo proviene del Creador a través de la Biblia, de la palabra de Dios. Eso empieza a calar en ti. Y es maravilloso cómo se da entonces a ti, allí tú lo comentas bien, de dictar clases en el colegio adventista, cómo eso te empieza a marcar, cómo es el comportamiento, por ejemplo, con tus colegas adventistas, de pronto la oración, el culto, me imagino que inicias allí. Es por eso que los colegios adventistas son muy especiales, y también voy a aprovechar aquí el espacio porque pocas veces se me da, para que ingresen a www.educacionadventista.com y encuentren el colegio adventista más cercano a su hogar. Realmente es más que enseñanza. José, tú que estuviste allí de primera mano y ahora estás allí también siendo docente, ¿por qué recomiendas la educación adventista? Y bueno, como eso también empieza a marcar en tu vida antes de tomar la decisión de bautizarte. Gracias, hermana Ángel. Perdón, gracias, Ángel. No hay problema. Bueno, en este caso, cuando yo llego al colegio adventista Unión Americana de Ica, a quien también le envío un saludo,
a todos los colegas y alumnos de ICA. Bueno, cuando yo llego, me marca una pregunta que hicieron. ¿Cuántos conflictos de los siglos tiene el colegio? Y yo le pregunto a una profesora, maestra, ¿qué es el conflicto de los siglos? Le digo, es un libro que luego te lo voy a prestar. Pero me quedó ese interrogante, ¿qué cosa es el conflicto de los siglos? Y meses más tarde, llega a mis manos el conflicto de los siglos. Y lo empiezo a leer de principio a fin. Y me dejó más boquiabierto, me dejó con más luz. Yo decía, entonces entendí que la educación adventista es una educación de altísimo nivel. No es una educación para que tu hijo ingrese a la universidad, sino una educación para que tu hijo ingrese al reino de los cielos. Y los profesores somos instrumentos, somos instrumentos en las manos de Dios para poder hacer esa obra. Por eso dice allí su eslogan, José, más que enseñanza, porque no solo te entrena, te educa para la vida terrenal, sino lo más importante para la vida celestial, para la vida eterna, entregándote valores, principios cristianos. Tal vez no es perfecto, no hay nada perfecto en este mundo, lamentablemente, pero cada día pidiendo la sabiduría divina, pidiendo el carácter de Jesús, teniendo tintes diferentes, orando antes de empezar la clase o tener el culto en cierto momento, participar de ciertas actividades, inculcando en la clase de Biblia. Son pequeños detalles que van haciendo, que van marcando la diferencia en la vida de los niños. José, tú hablaste allí del libro El conflicto de los siglos, este libro maravilloso que va a ser entregado a nivel sudamericano. De paso te invito, si te entregan el libro, por favor, recíbelo. Es con todo amor en un proyecto muy importante que se desarrolla a nivel Sudamérica, se llama Impacto Esperanza, y gratuitamente van a entregar ese libro, El Gran Conflicto. Si quieres también recibirlo, por favor, contáctanos allí también, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Porque, bueno, marcó tu vida, ¿no es así, José? ¿Qué fue lo que sucedió cuando leíste este libro? Y bueno, que ya lo has leído 3 veces. Exactamente. Y es más, cuando ya leo los otros 5 libros, descubro que la primera palabra con que empieza el primer libro, que es Patriarcas y Profetas, dice, Dios es amor. Y el conflicto de los siglos acaba con Dios es amor. Dios es amor está en toda la historia de la humanidad. Está tratando Dios de salvar al ser humano, tratando de hacer su obra redentora. Dios no se cansa, queridos amigos. Dios no se va a cansar de ti, tú que me escuchas, que estás pasando por alguna situación o problema. Dios no se cansa, te va a buscar, te va a buscar. Solo está en ti el querer dejar encontrarte. El querer dejar encontrarte. Déjate encontrar por Dios. No le sigas rehuyendo. Este libro, querido amigo o amiga que me estás escuchando, trata justamente del amor redentor de Dios en la humanidad. Me marcó, yo sé que también te va a marcar, ¿no? Me abrió la luz en qué estamos, ¿no? O sea, no solamente es Dios, también hay un enemigo que está detrás de nosotros, haciendo también la obra para perdernos. Y eso también hay que tenerlo bien claro. Si usted le escucha la voz de Dios, el enemigo va a querer perderlo. Por favor, sea bien cauto. Por eso el Señor dice, velar y orar, velar y orar. Amén. Gracias por esa inspiración, motivación también, José, a velar, estar atentos, pendientes y orar como le indica la palabra de Dios. El 13 de junio del año 2003 entregaste tu vida a Jesús mediante el bautismo. ¿Cómo fue ese antes y ese después de nacer de nuevo, de vida nueva, al entregarte públicamente a Cristo mediante el bautismo, José? Fue un momento muy, muy bonito, muy épico, porque sentía que Dios me hacía nuevamente, que todo lo que había hecho, Dios lo dejaba en el pasado. Dios lo sepultaba en el agua y yo renacía, volvía a nacer. Le agradezco a Dios una vez más infinitas por lo que Él ha hecho conmigo y lo que puede hacer contigo, querido amigo, querida amiga. Yo solo veo en ti, José, gratitud.
Dice, y no, y agradezco a Dios en varios momentos, así que de lo que hemos conversado en la entrevista, dice, no, y yo doy gracias a Dios. Y se nota que has tenido siempre una conexión con Él muy bonita, siempre has conversado con Él, siempre has dejado que Él sea quien te guíe. Bueno, Señor, yo, voy a estudiar, ser sacerdote. Te sacaron de seminario, no se dio, preguntaste por qué y por qué razón creaste este mundo. Y empezar a preguntar y encontrar respuestas en el Señor y ver cómo Él te ha guiado tu vida. Y bueno, de pronto en algún momento has tenido algunas dificultades, de pronto económicas, pero Dios ha provisto milagrosamente. Cuéntame ese momento, ¿cómo fue? Tenías la decisión de cambiarte de ciudad y aparecieron recursos milagrosamente. José, Dios respondiendo ante la necesidad. Pero quería contarte un detalle que nunca lo he contado y que lo voy a contar ahorita por primera vez para todos. ¿Saben? A mis 15 años o 13, 14 años, yo hacía algo que nadie sabe. Yo saltaba los muros de la iglesia católica, porque eran bajitos, me saltaba, me metía a la iglesia. Y me ponía adelantito. Allí me ponía a orar a Dios. ¿Saben? Yo siento que Dios escuchó esas oraciones y Él me mostró su camino. Yo quizás andaba perdido sin saber, ¿no? Lo amaba quizás, pero de una manera, pero Dios me mostró su camino sin saber. Y hacía esas locuras, no digo locuras, pero en realidad era una necesidad de amor entre Él y yo, ¿no? Y bueno, salía de ahí y bueno, ya se continuó con mi vida. Ahora, en esta época de mi vida, en este año 2024, yo le dije a Dios, bueno, Señor, si tú quieres que yo me vaya, ayúdame, porque no tengo en realidad ni dónde ir, ni cómo irme. Yo recuerdo que un día, viernes 12 de este año, de un día 12 de enero, recuerdo que en 2 o 3 horas yo ya estaba decidido a venirme a Lima. Y Dios me dio casa, me dio el dinero y me vine. Amén. Y después de eso, empecé a tener las clases en las diversas iglesias que enseño acá en la ciudad de Lima para poder ayudar a que crezcan musicalmente las iglesias. Y por supuesto ya empecé a trabajar en este colegio, en donde estoy ahorita, en el Colegio Salvador. Amén. Me encanta cuando en las historias, bueno, en tu caso, José, tienes la valentía también de contarnos y te agradecemos muchísimo. Y al comentar, bueno, yo me escapaba de alguna forma y subí al muro de la iglesia y allá conversaba con Dios y ver cómo siempre has tenido esa conexión con Él, se nota muchísimo, y agradecerte por eso, por compartirlo, por compartir ese deseo, esas ganas. Deseo que Dios te bendiga muchísimo allí con tus sueños, anhelos que tienes, que Dios siga guiando tu vida, que te siga proveyendo de mucha sabiduría también. Y bueno, si quieres dejarnos un mensaje final a nuestros amigos quienes están viendo, escuchando el programa en este momento, a partir de tu historia de vida, a partir de la relación que tienes con el Señor, de las preguntas que has hecho, de las respuestas que has encontrado, de la verdad maravillosa que el Señor te ha mostrado. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué mensaje les dirías a las personas que están viendo, escuchando el programa en este momento? Adelante, José. Querido amigo, querida amiga que me ves, que me escuchas, Dios es un Dios bueno. Dios siempre quiere lo mejor para ti. Déjate encontrar. Cuando yo estuve allí, de repente, en esta iglesia, nunca fue la intención mía ni abandonarla, ni tampoco hacerle daño. No. Pero Dios me mostró, José, hay una verdad que tienes que conocer. No puedes desestimarla. Y ciertamente yo tuve que tomar la decisión. Ciertamente es de valientes, pero por favor, no le rehuyas a Dios. Es lo mejor que puedes hacer. Va a tener bendición. Detrás de eso vienen muchas bendiciones. De veras, hazle caso a Dios, es lo mejor. Él dijo una vez, ¿no? Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Muchas gracias, José, por ese lindo texto final. Realmente es muy hermoso. Dios conoce tu corazón y tú tienes que clamar a Él, porque Él te va a mostrar el camino, te va a mostrar la senda de justicia, te va a mostrar las respuestas a esos interrogantes que tienes en tu cabeza que no te dejan en paz. Tienes que ir en pos de Jesús
Tienes que ir a través de la oración, a través del estudio de la Biblia, a entregarte al Padre Celestial. El Señor te está esperando con los brazos abiertos para que vayas a Él. La decisión, la respuesta está en tu corazón. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga, y deja que Dios te dé tu identidad. Nos vemos en un próximo capítulo y bueno, también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.